Hoy haré referencia al imponente tema del servicio, tal y como nos lo presenta la palabra del Señor, la Biblia. Sí, porque muchas veces escuchamos la exhortación bíblica o leemos algún pasaje de la Escritura y después de leer o de escuchar, nos queda siempre la sensación de gracias Señor por tu palabra. Pero saben, la palabra no es un fin en sí. La palabra es un medio que nos conduce hacia Dios, hacia la comprensión de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cada vez que leemos la palabra o escuchamos la palabra, debemos sentirnos comprometidos ante lo que nos está presentando. Santiago es muy directo con esto cuando dice: no se engañen a ustedes mismos, conviertan la palabra en acción, no solo en música para el oído. Bueno, es un parafraseo que hago de ese conocido pasaje sobre la importancia de ser prácticos en lo que la palabra de Dios nos dice. Es por eso que una misma palabra, un mismo sermón, puede ser de gran bendición para algunos, pero de gran pesar para otros. Todo va a depender de la apertura, de la disposición con la cual lo recibamos. Bueno, en referencia a este concepto del servicio, todos sabemos que es un concepto muy repetitivo en la Escritura. Si el mismo Señor dice que vino para ser el gran servidor, entonces nosotros que creemos en Él, por ende, debemos convertirnos en servidores también. El servicio es algo inherente al ser humano. No es si servimos o no servimos la pregunta, sino a quién estamos sirviendo realmente. Ya en la antigüedad Josué le dijo al pueblo de Israel: ustedes elijan a quién van a servir. Pueden servir a los dioses falsos o pueden servir al único Dios verdadero. Por mi parte, con mi familia, serviremos al Señor. El servicio a Dios debe ser algo deliberado. No es algo casual o poco elaborado. Si queremos servir al Señor, debemos tener una determinación y un plan de acción. Ahora quiero llevarles a lo serio que es esto del servicio bajo la consideración de Jesús. Recordemos que el sacrificio que Él vino a subrayar fue un servicio sacrificial. Quiere decir que quien está objetivamente dispuesto a servir debe hacerlo con un espíritu de renuncia, una disposición al sacrificio si las circunstancias así lo demandasen. Los llevaré a un potente pero breve pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. Pongan mucha atención, por favor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Saben, para que haya un siervo necesariamente debe haber un Señor. Y no podemos ser siervos de Jesucristo si no tenemos la disposición y la deliberación de servirle a Él. Decir Cristo es el Señor nos obliga, nos compromete, nos impulsa. Porque si Él es el Señor, y sin duda que lo es, entonces todo lo que tengo y todo lo que soy queda sujeto a Él. Todo está bajo el dominio de Él. No es fácil ser siervo.
porque el espíritu se resiste, el espíritu humano, porque atenta contra su autonomía tan validada en estos tiempos, atenta contra su comodidad, contra aquellas cosas que valora y sin dudarlo las pondría en primer lugar. La verdad es que esta palabra siervo, que nosotros encontramos normalmente en nuestra Biblia de uso habitual, se usó casi como un eufemismo para atenuar su verdadero significado. Porque el verdadero significado, o por lo menos dentro del mayor énfasis bíblico, no es la palabra siervo, sino la palabra esclavo. Y puesto que la palabra esclavo se consideró como un concepto demasiado fuerte en esa época y para el contexto en que se estaba escribiendo, entonces se cambió por la palabra siervo. Pero en griego, la palabra doulos, traducida normalmente como siervo, contiene la idea de un esclavo. Y por supuesto que protestamos y pataleamos contra esa palabra. Quizá porque hemos leído y hemos visto en algunas películas la hazaña con la que los esclavistas trataban a los esclavos venidos desde África hacia el continente americano. Hemos leído y visto sobre amos maltratadores, faltos de afecto hacia quienes eran sus esclavos. Eran tratados muchas veces peor que animales. Hay un libro muy conocido por la autora Harriet Beecher Stowe, llamado La cabaña del tío Tom, que nos muestra la maldad, la crudeza, la inmoralidad de la esclavitud en Norteamérica. Quizá usted recuerda haber visto una miniserie que estaba basada en una novela cuyo título es Raíces. Era muy fuerte por la forma cruel y grotesca con la que eran tratados los esclavos. Frente a ese conocimiento concluimos que la palabra esclavo es una mala palabra y que si Dios es amor, entonces esa palabra no se condice bajo ningún aspecto con esa revelación de su carácter. Sin embargo, debemos comprender la profundidad de este término en lo que concierne a nuestra relación con Cristo. Si Él es el Señor, el Kyrios, entonces nada es mío, nada me pertenece. Todo lo que soy y todo lo que tengo tiene un solo dueño y se llama Jesucristo. Pero ojo con esto, no todos los amos o todos los señores eran malos o tiranos. Habían algunos que eran muy clementes con sus esclavos y cuando por prescripción legal debían quedar en libertad, muchos de esos esclavos preferían quedar bajo la protección de sus amos para no quedar a expensas de la vida misma. Hay una importante diferencia entre ser un siervo y ser un esclavo. Porque un siervo por lo general es aquel que trabaja o sirve en pro de una recompensa. Un empleado, podemos decir, el día de hoy. El esclavo no. El esclavo era prácticamente parte del inventario como lo era un mueble o un objeto cualquiera. El tema es entonces cómo vamos a considerar nuestro servicio delante de Dios. ¿Como siervos o como esclavos? El problema es que si nos consideramos siervos de Cristo y no esclavos de Él, nuestro servicio siempre va a estar en función de una paga o de una recompensa. Y aunque el Señor habla de recompensa en su palabra, no debe ser aquella el móvil de nuestro servicio a Dios. El móvil de nuestro servicio debe ser nuestro amor por Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Porque Él se hizo esclavo por amor a nosotros. Y en su condición de esclavo, dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. El servicio en un verdadero discípulo de Cristo es algo insoslayable, inevitable. Como dice la Escritura, que si de verdad queremos hallar descanso para nuestras almas, entonces debemos aceptar el yugo del Señor en nuestro cuello. Es decir, regirnos por su voluntad y no por la nuestra. En simples palabras, en las iglesias no hay señores. Nadie puede venir a golpear la mesa exigiendo derechos. ¿Por qué?
porque todos somos deudores a la gracia de Dios, porque todos estamos ahí solo por la misericordia de Dios. El único Señor de la iglesia se llama Jesucristo. Como bien veíamos en el pasaje de Lucas 17, Jesús hace mención sobre la esclavitud y su enfoque aquí está en el esclavo, no en el Señor. Leyendo más detenidamente notamos que la actitud del Señor de esta historia deja mucho que desear. Muestra una actitud bastante mezquina, bastante falta de común, de afecto natural. El esclavo de la historia había estado arando la tierra durante todo el día y cuidando las ovejas de su Señor. Bueno, acá no nos habla de las condiciones climáticas, pero podemos suponer cosas. Este hombre estuvo todo el día a la intemperie, no se bajo la lluvia, pero se mantuvo allí. Tampoco dice si iba provisto de provisiones, de víveres, aunque es de suponer que terminada la jornada, estaba muy cansado y muy hambriento. Llega a la casa cuando el sol prácticamente ya se había puesto en el horizonte. Allí está su señor que le dice: cámbiate de ropa y prepárame la comida y sírveme la mesa. Después que yo cene, tú podrás comer un poco. Era un hombre indolente, pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es así, ¿verdad? Cristo no es un déspota como el amo de esta historia, pero ojo, eso no disminuye en lo absoluto las responsabilidades del esclavo. Quizá el esclavo de la historia hizo todo lo que su Señor le mandó, pero ¿lo habrá hecho con contentamiento? Creo que no. Creo que dentro de sí lo hizo con un espíritu de protesta, de resentimiento, pero había amos que trataban a sus esclavos con dignidad, con respeto, los consideraban parte de su propia familia. Y por supuesto que los esclavos valoraban aquello. Por tanto, su esfuerzo eventualmente iba más allá de lo que se le pedía. Y cuando debían elegir entre quedar libres o seguir siendo esclavos, ellos elegían seguir como esclavos. Bueno, nosotros tenemos el alto privilegio de ser esclavos de Jesucristo, de haber sido comprados, redimidos por Él a precio de sangre. ¿Sabe por qué? Porque antes de conocerle a Él también teníamos un Señor. También había un Señor que nos dominaba y nos oprimía. Un Señor que no tenía ni la más mínima consideración por nosotros. Que nuestro sufrimiento era su deleite. Ese amo era Satanás. Con mucha frecuencia se nos ha enseñado que Jesús murió por nuestros pecados. Pero eso es tan solo una parte de la historia. La razón por la cual Jesús murió y resucitó, dice Pablo, fue para ser Señor de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos sido comprados por precio. Por eso leemos con frecuencia en el Nuevo Testamento palabras como Pablo, siervo de Jesucristo; Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo; Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y como ya hemos dicho, para una mejor comprensión deberíamos cambiar la palabra siervo por la palabra esclavo. Y aún la misma María, la madre de Jesús, se consideró sierva, esclava del Señor. Antes de que Jesús nos hallara estábamos perdidos. Íbamos rumbo a la perdición eterna. Estábamos perdidos en el mundo del pecado, en las manos de Satanás. Pero ahora que Jesús nos rescató, nos compró con su sangre preciosa, estamos perdidos, entre comillas, escondidos, pero en los brazos de Jesucristo. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser, ¿qué cosa? Siervos, esclavos de la justicia. En este mundo hay solamente dos amos principales y cada uno tiene su propio reino. Nosotros nacimos en el reino de las tinieblas
Éramos ciudadanos naturales del reino donde prevalece el egoísmo, donde todos hacen su propia voluntad, porque así es como Satanás dirige su reino. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos como mejor nos parecía. Hacíamos lo que se nos daba la gana, pero estábamos perdidos. El que vive en el reino de las tinieblas no tiene ningún escrúpulo en cuanto a ingerir drogas, llevar una vida lujuriosa, cometer cualquier cosa impropia. El mundo se empeña en hacerle creer a la persona que ella reina su vida, que es dueña de su propia vida, pero en realidad está perdida. Porque está siendo guiada por un espíritu egoísta que predomina en ese reino. Todos viven según su propia voluntad, pero la muerte llega y tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Qué es la salvación? La salvación es que Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, como dice Pablo allí en Colosenses 1:13. Somos librados del dominio de Satanás y pasamos a estar bajo el dominio de Cristo. Y Cristo no es un amo malo, no es un Señor que se agrade del sufrimiento de sus siervos. No es un amo sin sentido común o falto de compasión. No. Por el contrario, Jesucristo es un amo bondadoso, altamente generoso. Pero aún así nunca debemos perder de vista que seguimos siendo siervos, no señores. Por tanto, hemos de vivir de acuerdo a su voluntad y a sus deseos. Él mismo pone en nosotros el deseo de agradarle, dice Filipenses 2:13. De manera que los mandamientos del Señor no son gravosos. Su yugo es suave y liviano cuando uno lo lleva por amor. Algunos piensan que lo que nos distingue a los cristianos de los que no lo son es que no fumamos, no nos emborrachamos, no vamos a las fiestas. Sin embargo, es mucho más que eso. En el reino de Dios, Jesús es el Señor. Hacemos todo lo que Él nos manda. Todos los que hemos pasado de muerte a vida, de un reino a otro, damos testimonio de que antes de tener un encuentro con Jesucristo, nosotros dirigíamos nuestra propia vida, pero desde que tuvimos un encuentro con el Señor, Él es quien nos dirige. Jesús dijo que solo hay dos caminos, uno ancho y uno angosto, y que el primero lleva a la perdición y muchos andan por él, y que el segundo es el que lleva a la salvación, el estrecho, y pocos son los que lo hallan. ¿Saben lo más trágico de todo esto? Es que muchos considerados a sí mismos creyentes en Cristo han encontrado un tercer camino, una tercera opción, que por supuesto la Biblia no dice nada al respecto, porque tal camino no existe. Es solamente un espejismo, una vanidad. En el fondo es una variación cruel del camino ancho, y me refiero a ese camino que no es ni tan ancho ni tan angosto. Existe la tendencia a pensar que el camino ancho es solamente para los pecadores empedernidos, para los homicidas, para los ladrones, para los adúlteros, para los violadores, etc. Y que el angosto es para pastores, es para curas, es para sacerdotes, pero que hay una tercera opción y que es para aquellos que creen que no son tan fanáticos. Es el camino intermedio. Pero esa vía es una invención humana. Si nos ceñimos estrictamente a la Escritura, o se vive en el reino de las tinieblas, donde cada uno hace su propia voluntad, o en el reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. No existe un término medio. En el reino de Dios no hay escala de grises. Se es blanco o se es negro, no hay más. Y no es fácil pasar de un reino a otro.
Nacimos a este mundo siendo esclavos del pecado y no podíamos huir de él. Estábamos cautivos. La única manera en que un esclavo podía ser librado es siendo comprado o morir. Por eso los esclavos negros en sus cánticos se aferraban a la esperanza de un cielo eterno, porque no veían esperanza mediante su vida terrenal. Para poder ser libres del pecado, nosotros también necesitamos morir. Y para pertenecer al reino de Dios necesitamos nacer allí. Nosotros necesitábamos una muerte y un nuevo nacimiento, algo imposible de obtener por nuestros propios medios humanos. Solo Dios debía intervenir, solo Dios podía hacer algo, y lo hizo. Gloria al Señor. Él lo hizo en la persona de su Hijo Cristo. Por eso es que la salvación es por pura gracia. Entonces, ¿cómo puede alguien cambiar su ciudadanía espiritual? ¿Cómo puede pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios? Jesús nos dio la solución. Él murió por nosotros. Y cualquier esclavo del pecado que mira con fe al Cristo crucificado y resucitado puede contar como propia su muerte y su resurrección. Entonces Satanás ya no puede contarlo como súbdito suyo. Después de esa experiencia, resucitamos en el reino de Dios para pertenecer a Cristo. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por medio de esta resurrección pasamos al nuevo reino. Nosotros necesitábamos morir a un tirano, pero morir no lo era todo. Teníamos que volver a vivir para pertenecer a un Dios amoroso. Y esto es lo que nos dio Jesucristo. Por eso Él es el Salvador de nuestras vidas. Entre paréntesis, muchas veces malinterpretamos el bautismo en aguas. Lo vemos solo como un ritual para dar a conocer nuestra fe públicamente. Todo eso es lindo. Hay túnicas blancas y hay fotos para el recuerdo. Pero usted debe saber que el bautismo tiene un significado mucho más importante que cumplir con un rito establecido para llegar a ser miembro de una iglesia. El bautismo es identificarnos con Cristo, con su muerte y su resurrección. Por lo tanto, cuando una persona entiende esto y considera la oportunidad de vivir para el reino de Dios, debe bautizarse en consonancia a esa fe. Si no tengo claro esto, si no estoy dispuesto a cambiar y vivir para Dios, ese bautismo carecerá de significado porque no tendrá sentido espiritual. Y muchos discuten si el bautismo es por aspersión o es por inmersión. En lo que a mí respecta, eso no es lo más relevante, sino comprender en la propia experiencia qué es lo que aquello significa. Si nosotros sepultamos a las personas en el agua y la volvemos a levantar, es porque estamos representando la muerte al pecado y el nuevo nacimiento. Por tanto, no es la cantidad de agua que se usa, sino lo que representa. No me puedo bautizar si no estoy verdaderamente arrepentido de mis pecados, si no tengo la convicción del perdón del Señor y mi nueva identidad en Cristo. Los apóstoles fueron claros cuando decían: arrepiéntanse y bautícense. Creer y ser bautizados van juntos. No es que creían y después de meses o años entonces se bautizaban, porque el ritual de muerte a vida. La iglesia primitiva bautizaba a las personas el primer día de su conversión. Es más, ni siquiera esperaba la hora de culto. Si una persona era salva en la mañana se bautizaba. Si lo era a la medianoche, como al carcelero y su familia, a la medianoche se le bautizaba. Si una persona decía yo creo, entonces debía confirmarlo. ¿En qué crees? Yo creo que la muerte y la resurrección de Jesús me libra del poder de las tinieblas y me ubica bajo el reino de Dios. Inmediatamente se ubicaba un lugar donde había suficiente agua y se bautizaba al confesor en respuesta de su fe manifestada. El bautismo, estimados, es una gran lección objetiva. Si se hace en el momento apropiado, será más impactante y la persona comprenderá mejor lo que significa. Se dará cuenta que está pasando de muerte a vida,
Quizá nos hemos vuelto demasiado protocolares. Todo debe tener un orden preestablecido, todo debe estar previsto. Y no es que eso esté mal, sino que da lugar a la persona muchas veces a que opine, a que argumente y en definitiva se le quita el peso del acto y de la vida de fe. Recordarán ustedes al funcionario de la reina Candace de Etiopía. Él entendió el evangelio cuando Felipe le presentó a Cristo. Y como iban en un carro, pasó junto a un rado. Felipe le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondió y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al instante mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Eso implica convicción, implica obediencia, implica fe genuina. Cuando los intereses ceden para conformarse a los designios de Dios, cuando hay una comprensión de la autoridad de Dios y de su Hijo Jesús sobre la vida. Pido al Señor con mucha fuerza que podamos conocerle más a Él, porque el día que le conozcamos nada nos va de importante para nosotros que Él. Cuando veo hermanos cansados, poniendo excusas, renunciando a sus cargos, yo oro y digo, Señor, que te conozcamos más. Que sepamos quién eres tú realmente, para que aprendamos a someternos a ti como el Señor que eres. Porque de otro modo no lo entiendo. Solo puedo ver ignorancia en cuanto a Dios. Porque si le conociéramos y aún así no hiciéramos su voluntad, en realidad ya no seríamos ignorantes, sino rebeldes, lo que sería muchísimo peor. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Mediante su palabra. Porque Él nunca se va a contradecir. Entonces decido obedecer a su palabra en todos los aspectos de mi vida. Renuncio al pecado, renuncio a la rebeldía, a la independencia, a mis propios deseos y criterios. Renuncio a mi propia voluntad, renuncio a vivir como se me da la gana. Ahora mi vida está bajo autoridad, bajo la autoridad de Cristo. Él es mi Señor, Él manda en mi vida. Entonces vengo a convertirme en un esclavo por amor a Él. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, Dios reguló algunas cosas sobre la esclavitud. Por ejemplo, alguno por ahí por deudas perdió todo y para pagar sus deudas tenía que venderse como esclavo de un amo, de aquel a quien le debía. Dios limitó esa práctica a 6 años. Nadie podía esclavizar a otro por más de 6 años. El 6º año debía dejarlo en libertad y había que indemnizarlo, había que llenarlo de bienes por los 6 años que había estado bajo su dominio. Entonces los que tenían un amo duro, severo, explotador, avaro, prácticamente contaban los días para que se cumpliesen los 6 años establecidos por la ley. Entonces al cumplirse el tiempo se sentían aliviados, que si se cumplía la cantidad de años requerido, y el esclavo no quería su libertad porque su amo había sido bueno, preocupado, considerado, entonces tenía que hacer un pacto solemne. Se llamaba a los ancianos de la ciudad y delante de ellos tenía que hacer un pacto. Y lo sellaba y el amo le horadaba el lóbulo de la oreja con una lesna. Mire lo que dice Deuteronomio 15:17. Dice, tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Seguidamente ponía un aro en la oreja del esclavo. Era la señal de que este era un esclavo para siempre, pero un esclavo por amor. No por obligación, sino por amor. A esto es lo que nos lleva la Biblia cuando habla de esclavitud. Que nuestra esclavitud, que nuestro servicio a Dios, al Señor Jesucristo, nunca sea por imposición, sino que sea por amor. Al finalizar, ahora te pregunto respetuosamente, ¿te has dejado horadar tu oreja para ser un esclavo de Jesucristo para siempre? Bueno, esto tiene gran consonancia con el bautismo, que lo hemos mencionado en esta oportunidad. Pero cuidado, si un esclavo se dejaba horadar la oreja y no cumplía, se acarreaba un juicio muy duro, porque rompía su pacto, hipotecaba su integridad.
Recuerda esto, por favor. No hay un tercer camino. Hay solo dos, el ancho y el angosto. Por tanto, debes mirar tus pretensiones con toda honestidad. Porque si quieres transitar en este camino angosto, debes permitir que el Espíritu Santo orade tu oreja, espiritualmente hablando. Que ponga una marca, un sello sobre ti. Que te recuerde cada día que has aceptado voluntariamente ser un esclavo por amor al mejor amo, al más justo, al más compasivo, a Cristo Jesús.